Piénsenlo por un segundo. Hay algo profundamente primitivo en sentir la textura de una tela contra nuestra piel. Al final del día, no nacimos con armaduras ni tenemos un pelaje grueso para soportar los elementos. Nacimos completamente vulnerables. Y es por eso que la bufanda no nació siendo un artículo de lujo en una vitrina elegante. Para nada. Nació literalmente en el barro y en la sangre. En la antigua Roma se le conocía como el sudarium, que era básicamente un trapo rústico para secarse el sudor bajo ese sol abrasador. Para los legionarios era el focale, una pieza vital indispensable, para proteger el cuello del roce brutal de sus propias armaduras de metal. En ese entonces, esto era supervivencia pura. Mucho antes de que siquiera existiera la idea de estar cómodos o de la moda, este simple rectángulo de tela ya estaba definiendo quién eras. Tanto en Roma como en el antiguo Egipto, llevar esta tela era un marcador clarísimo de estatus y de protección, en un mundo que, seamos sinceros, no perdonaba a nadie. Pero a ver, la historia da un giro radical. Imaginen esto. Siglo XVII, París. Las calles de repente se llenan de mercenarios croatas, y todos llevan en el cuello algo completamente inédito. Unas telas rústicas, anudadas de una forma muy específica. Y ojo, no eran simples adornos, eran talismanes, recuerdos de protección que sus familias les daban antes de enviarlos a la guerra. Bueno, pues ese estilo tan rudo, ese nudo de guerra croata, fascinó por completo a la nobleza francesa. Quedaron hipnotizados. De hecho, de ahí nace la palabra corbata, que viene de la palabra croata. En un abrir y cerrar de ojos, lo que era un escudo militar contra el frío y la muerte se transformó para siempre en el pilar absoluto de la elegancia europea. Ahora, hagamos una pausa y retrocedamos mucho más en el tiempo, hace unos 4500 años en China. Cuenta la leyenda que la emperatriz Yuan-Fi estaba tomando el té muy tranquila bajo una morera cuando un capullo cayó justo en su taza. Al intentar sacarlo, el agua caliente comenzó a desenredarlo, revelando un hilo brillante, súper suave, interminable. Literalmente por accidente, acababa de descubrir la seda. Y al explorar esto, hay un dato que honestamente vuela la cabeza. 5.500. Ese es el número exacto de gusanos de seda que se necesitan para producir apenas 1 kilo de seda cruda. ¡1 kilo! Este nivel brutal de escasez y esfuerzo fue lo que elevó a este tejido a un estatus sagrado, casi mítico. Ya no era solo un pedazo de tela, era poder absoluto, tejido a mano. Pero el verdadero punto de quiebre llega en el siglo XIX con la revolución industrial. Todo se acelera. Entran en escena los tintes químicos y unas máquinas increíbles de impresión por cilindros. De la noche a la mañana, esa exclusividad intocable de la seda aristocrática le abrió paso a telas que todos podían tener. Muselinas finas, telas de cambray, algodones estampados al alcance de la mano. Y con esto vimos una explosión absoluta de patrones. Lo que antes eran colores aburridos o rayas básicas, se convirtió de pronto en diseños botánicos súper complejos, estampados que imitaban chales exóticos de lugares lejanos. La tela de uso diario se transformó, por primera vez en la historia, en un lienzo portátil para las masas. Y pasó algo fascinante con esta nueva accesibilidad. El pañuelo dejó de ser solo un accesorio para taparse del frío o un lujo burgués y se convirtió en una herramienta poderosísima de expresión social y política. Grupos inmensos como las sufragistas lo integraron a su identidad visual. Usaban los colores y los patrones de sus pañuelos para marchar, para exigir y para hacer visible su revolución. Llegamos al siglo XX y esta prenda experimenta otra metamorfosis gigantesca. Las casas de alta costura lo toman y lo elevan a la categoría de obra de arte. De pronto lo vemos cubriendo los hombros de las grandes divas del cine clásico y adoptando un espíritu súper bohemio. Se consolida como un ícono inconfundible de la cultura. Básicamente, este pedazo de tela alcanzó la cima como el símbolo definitivo de la gracia y el buen gusto, total y completamente divorciado de sus orígenes, de ese sudor y barro en los campos de batalla romanos. O bueno, al menos eso es lo que la industria de la moda nos hizo creer, ¿no? Porque, esperen, aquí las cosas cambian de nuevo. Vamos a quitarle toda esa elegancia por un momento. Porque cuando estás en la naturaleza extrema, el lujo simplemente no salva vidas. Tenemos que regresar a su función más cruda, más brutal y vital para la supervivencia humana. Hay que empezar a ver la bufanda no como ropa, sino literalmente como una tapa. Imaginen un termo de café. No importa qué tan grueso o avanzado sea el metal, si le quitas la tapa, el calor simplemente sube y se escapa. Pues una chaqueta de invierno, por más tecnológica y costosa que sea, tiene un agujero enorme por donde pasa tu cabeza. La bufanda es la tapa que sella esa fuga térmica.
Y la física se vuelve todavía más extrema cuando estamos en movimiento. Al caminar en un clima bajo cero, el roce de nuestra ropa crea un efecto fuelle. Básicamente, tu propia chaqueta empieza a bombear tu aire caliente hacia afuera con cada paso que das. Una bufanda enrollada bien apretada es ese sello crítico que detiene esa hemorragia de calor. Una fuga que, literalmente, te podría costar la vida. Y ojo, que su utilidad extrema no termina ahí. En situaciones de emergencia es la herramienta multipropósito por excelencia. ¿Alguien tiene un brazo herido? Sirve de cabestrillo perfecto. ¿Necesitan asegurar equipo? Funciona como una cuerda improvisada súper resistente. Incluso actúa como un prefiltro para purificar agua en un bosque o como un escudo vital contra el sol abrasador en medio del desierto. Una tapa para el cuerpo. Es verdaderamente asombroso pensarlo así. Al final de cuentas, este humilde rectángulo de tela ha permanecido funcionalmente intacto a lo largo de los milenios. Desde los implacables campos de batalla del Imperio Romano hasta los meticulosos kits de supervivencia de hoy en día, su esencia como herramienta salvavidas sigue siendo exactamente la misma. Y al explorar todo esto, nos queda una pregunta fascinante para reflexionar. Si un objeto que parece tan simple, tan cotidiano e inocente como una bufanda esconde siglos de guerras, descubrimientos imperiales y técnicas de supervivencia extrema, ¿qué otras historias ocultas llevamos puestas todos los días sin siquiera darnos cuenta?